Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Gran Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es esto, ¿no? El tema de ¿acaso tu conciencia puede viajar en el tiempo y significa entonces que este tipo de presentimientos son recuerdos del futuro? Supuestamente los científicos dicen que sí. Y es que a veces, no sé si has escuchado las historias, ¿no? Por lo general siempre es, o no siempre, pero mucho de esto es en donde hay mujeres que dicen, no salgas, ¿no? ¿Por qué? Pero es que algo, ¿no? Y dicen, es que yo le dije así a mi hijo, o yo le dije así a mi esposo y demás. Salió, ocurre un accidente, chocó el autobús en donde iba viajando y bla, 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 ¿no? O sea, cosas así como que, oye, una premonición, como que algo se siente, oye, mejor no salgas hoy, mejor no. Miren, hay cuestiones de esto en el contexto donde dice, incluso la CIA ya ha publicado datos públicos sobre este fenómeno psíquico. Acuérdense, Jacobo Greenberg, amigos. ¿Qué pasaba con todo lo que él empezaba a tratar de dilucidar y empezaba a poner ya en los reflectores del público, ¿no? Hasta que se lo torcieron. Mira, una noche, a principios de octubre de 1989, una niña de 4 años había despertado sobresaltada por una llamada telefónica y un grito. Caminaba de puntillas y descalza sobre las húmedas baldosas de vinilo del pasillo. Bueno, murió en un accidente de coche. Se quebró la voz de su madre antes de que ésta se quebrara. Así, los brillantes ojos oscuros de la pequeña solamente pudiesen mirar fijamente, y desde el momento en que abrazó a sus padres antes de que abordaran el avión para ese fatídico viaje de negocios, ella sabía que nunca lo volvería a ver con vida. Es solamente uno de los innumerables y a menudo inquietantes relatos sobre precognición que se han compartido con la neurocientífica cognitiva llamada Julia Mosbridge, que tiene postdoctorado. Bueno, esto fue su propia experiencia con estas extrañas intuiciones entre comillas psíquicas lo que la llevó a estudiarlas en primer lugar. Mosbridge, ella afirmaba haber tenido sueños premonitorios desde hace 7 años. Ella y sus padres desconfiaban de ella hasta que empezó a registrar los detalles en un diario de sus sueños. Si bien admitía haber recordado mal alguna de las visiones oníricas, también había podido predecir eventos del futuro que de otra manera no hubiesen podido saber. Han escuchado, ¿no? Esto donde de alguna manera hay gente que le pasan cosas raras, ¿no? Que no nada más el tema de sueños, sino también situaciones en donde, oye, es que, ¿sabes qué? Una paloma se paró y algo pasó. O sea, cosas que dices, oye, ¿qué tiene que ver esto? Y alguien se muere, y cuando vuelve a suceder un tema similar, otra persona. O sea, son cosas extrañas, amigos, que dices, ok, bueno, correlación no es igual a causalidad, pero es bastante extraño. El caso de las premoniciones, el caso de los sueños. ¿Cuántas sociedades han tenido a este tipo de personas en donde pues los ponen también, oye, a ver, dime, porque le aciertan a muchas cosas? Mira, ella dice que estos recuerdos del futuro pueden significar que la noción del tiempo quizás no sea tan lineal como lo estamos imaginando. Mira, no es difícil comprender la precognición, afirmaba Mosbridge, que es investigadora de alto nivel distinguida en potencial humano en el Centro de la Mente Futura y fundadora del Instituto Mosbridge. Simplemente es difícil de creer que para quienes no lo han experimentado. No entendemos cómo funciona el tiempo, e incluso los físicos admiten que realmente no lo saben. Nos aferramos a esta idea de que si verdaderamente haces ciencia vas a pensar en el tiempo de manera linealmente. ¿Pero acaso es realmente una línea? Gran parte de la resistencia a las ideas sobre la precognición y estos fenómenos psíquicos se deben al miedo. El miedo a lo desconocido o el miedo a que las cosas no sean como parecen. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les menciono este tema del fenómeno ovni y demás, no? Cuando hay gente que empieza a ridiculizarlo, que empieza a hacer bromitas y demás sin siquiera querer escuchar todo este tipo de cuestiones, es precisamente parte de este miedo que tienen aterrorizado a su propio yo, ¿no? En el contexto de que saben que en el momento que sepan que ya hay algo allá afuera, ¿no?
y que no estás solo en el universo. Y que esta roca en la que estamos nosotros viajando a través del universo, ¿no? En este sistema solar, y que vamos, no eres el único, que hay otras cosas por ahí. Esto es parte de... Otra es el ridículo al cual han sido sometidos muchísimas personas que han intentado llegar a más, ¿no? Hay momentos en la historia en donde pues esta gente, ¿qué le hacían? Los quemaban vivos. Oye, no querrás ver más allá de los ojos de Dios y todas estas cosas. Mira, lejos de los adivinos de la feria, cuya clarividencia proviene de estar hojeando las cuentas de redes sociales de sus clientes envueltos en una nube de incienso, psicólogos y neurocientíficos han estado también intentando descubrir qué es lo que hay exactamente detrás de esta precognición, considerada un tipo de percepción extrasensorial o PES. Y es que esta inquebrantable sensación de algo que puede ocurrir en el futuro es ancestral entre los chamanes y místicos, pero aún permanece sin ninguna explicación. Y es que acá la precognición sugiere que nuestra conciencia puede trascender a la percepción lineal del tiempo. Esto lo dice la parapsicóloga Dan Riding, que tiene postdoctorado y científica en jefe del Instituto de Ciencias Noéticas y profesor distinguido asociado de Psicología Integral y Transpersonal del Instituto de Estudios Integrales de California. Radin lleva décadas investigando esta conciencia y el autor de varios libros sobre el tema, entre ellos, por ejemplo, Entangled Minds, El galardonado supernormal y Real Magic. Radin y Mosrich, ellos son colegas en IONS. Esto está colaborado previamente, donde ambos buscaban demostrar la validez de la precognición mediante estadísticas obtenidas de experimentos y respaldando la teoría del tiempo no lineal. Mira, el tiempo no es como lo experimentamos a diario. En la mecánica cuántica, el tiempo pudiese no formar parte de nuestra realidad física. Y es que no es que el tiempo no exista, simplemente se va comportando de una manera mucho más extraña que como lo percibimos desde la perspectiva humana. Y esto sugiere que probablemente hay algo asociado con nuestra conciencia que es diferente de nuestra experiencia cotidiana con el tiempo. Es capaz de trascender la experiencia ordinaria y recibir información pasada o del futuro, ¿no? Esto donde de repente dices, híjole, mejor no hago esto. Pero cuando no sigues este instinto, dices, chin, ¿por qué lo hice, no? Es como una cuestión de tú del futuro o tú ahorita presente y que dices, me arrepiento tanto de haber hecho esto y cómo quisiera decirle a ese yo del pasado, ¿no? Aunque ya no puedas hacer nada, no lo hagas, ¿no? Miren, esto del tiempo no lineal, por ejemplo, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? En muchas cuestiones, cuando vas tú envejeciendo, esto viene de la conciencia, ¿no? En donde muchas cuestiones que ya no es lo mismo que cuando tú eras un pequeño, cuando tú ibas descubriendo, donde cada día casi todo era nuevo para ti, nuevas experiencias, nuevas salidas, nuevos alimentos, nuevos sabores, nuevos olores, nuevas personas que conocer, nuevos tratos, nuevas experiencias que podían suceder quizás hasta en el mismo lugar, ¿no? O sea, todo era algo, dices, qué buen fin de semana, qué buen año fue tal, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y conforme vas haciéndote grande, muchas de las cosas ya las viviste, ¿no? No es que sea, digas, ya voy perdiendo esta noción de lo que la Navidad era o de lo que X o Y fecha representaron, ¿no? Sino que va siendo muy similar, más de lo mismo, se vuelve consuetudinario en muchas situaciones y es por esto que empiezas a sentir que el tiempo cada vez va más rápido. Yo me acuerdo de mi abuela cuando me decía, uy, hijo, cuando vas creciendo, el tiempo se va como agua, ¿no? O sea, literalmente, de un abrir y cerrar de ojos, ¿qué edad tienes, no? Y es el contexto, por ejemplo, yo cuando tuve a mi primera hija, 27 años, ¿no? Digo, nada más tengo una, pero 27 años, y ahora que voy viendo aquel tiempo, entre comillas, ha pasado rapidísimo, pero a la vez digo, no, he vivido muchísimas experiencias, pero ya los últimos años, ¿no? Por ejemplo, del tema del bicho a la fecha, se ha ido el tiempo así. No sé si a ustedes les ha pasado, 2020 a la fecha, cómo se ha ido el tiempo así ultra volando, ¿no? O sea,
han estado sucediendo tantas cosas e incluso, por ejemplo, este año nada más, ¿qué tantas cosas han estado sucediendo y parece que ha avanzado el tiempo de una manera súper rápido? Han pasado tantas cosas y en realidad ahora dices, a ver, en enero ocurrieron los incendios de California, en febrero que llegaba esta guerra, en marzo que llegaba esta situación y que los ovnis, o sea, ¿se acuerdan tantas y tantas cosas que empezaron a suceder y decían apenas vamos en febrero y mira todo lo que ha sucedido, ¿no? Y es una cuestión interesante porque es lo que les digo, o sea, esta percepción de este tiempo va muy encaminado a la conciencia que tú tengas. Cuando te vas desconectando y vas haciendo algo en automático, ¿qué pasa, no? Ahora, volviendo con el tema y la cuestión de esta cuestión donde a veces sientes algo, ¿no? Hay mucha gente que a veces, oye, a ver, dime, ¿qué es mejor, no? ¿Tú qué sientes? ¿No? Dos por acá, por allá, ¿no? No, mejor vete por esa. Mira, gran parte de la resistencia a las ideas sobre la precognición y a los fenómenos psíquicos tiene que ver con el miedo a lo desconocido, el miedo a las cosas que no sean como parecen ser. Y así, mientras trabajaba en la Universidad de Nevada a mediados de la década de 1990, Radin creó un experimento para poder demostrarlo. En su hipótesis era que si la conciencia trascendía el tiempo, las respuestas a un estímulo inminente aparecerían antes que el estímulo mismo. Se conectaba a los sujetos a unos electroencefalogramas. Se les pedía que presionasen un botón en la pantalla de una computadora para poder ver la imagen aleatoria. Esta imagen podía ser positiva, como un amanecer, o negativa, como un accidente de un coche. Pero acá, en el EEG, mediría la actividad cerebral de los 5 segundos transcurridos entre la indicación y la imagen. Las predicciones de ver una imagen positiva habían provocado poco o ninguna emoción, mientras que un pico de actividad cerebral significa que el sujeto presentía que se le estaba mostrando una imagen negativa. Este experimento se había repetido hasta la saciedad. Ha repetido los resultados originales que fueron estadísticamente significativos. Desde entonces, este tipo de estudios de presentimientos se ha replicado con éxito unas 3 docenas de veces. Esto, 1995. La CIA había incluso desclasificado su propia investigación sobre la precognición, tras haber contratado estadísticos para poder revisar y trabajar y declararlo estadísticamente fiable. ¿Se acuerdan que cuando se tuercen a Jacobo Greenberg, que fue diciembre del 94, ¿no? Y así, cuando las estadísticas insisten en la existencia de un fenómeno, esto debería de ser la prueba suficiente, dice Mossberg, ¿no? En la visión remota, acuérdense. Pero recuerda a un físico que dudaba de los resultados de su experimento, porque creía en el tiempo lineal. La investigación de Mossberg ha demostrado que la mayoría de las personas son capaces de cierto grado de precognición. Cree que más personas serían conscientes de estas capacidades que la sociedad suele considerar delirantes, si es que se considerara más común. Y sin embargo, hay otras culturas que ven la precognición de forma diferente. Radin, por ejemplo, ha estudiado oráculos tibetanos que anticipaban el futuro. Se dio cuenta de que la clarividencia, conocida científicamente como visión remota, esta es la capacidad de poder ver no solamente a través del tiempo, sino también del espacio. Hace miles de años, eones, antes de que existiesen las noticias o los pronósticos meteorológicos, los chamanes capaces de predecir el futuro a través del tiempo y el espacio podían predecir si llovería o desde dónde avanzaban sus enemigos. Hay algunas culturas que utilizaban sustancias psicoactivas, como el caso de la campanilla o la ayahuasca, para poder despertar la segunda vista o llamado tercer ojo. La precognición puede explicarse como una forma de entrelazamiento cuántico, afirmaba Radin. Se supone que las partículas entrelazadas comparten la misma información y se comportan de la misma manera, e incluso a distancia. Lo que Einstein denominaba acción fantasmal a distancia, Radin cree que esta teoría puede explicar por qué podemos recordar cosas que aún no nos han sucedido. ¿Alguna vez han sentido, por ejemplo, lo que se le llama el déjà vu, ¿no? Cuando sientes que ya viviste algo y dices, oye, ya estuve acá, ya sentí esto, esta misma sensación con estas mismas yo ya lo sentía, ¿no?
Hay personas que plantean la hipótesis de que la precognición es el cerebro entrelazado consigo mismo en el futuro, porque este entrelazamiento no solamente implica que las cosas están separadas en el espacio, sino que también en el tiempo. Así que si pudiera entrelazarse consigo mismo en el futuro, en el presente sentirías algo parecido a un recuerdo que ocurrirá en el futuro. Y así, si este tiempo no es tan lineal y la conciencia puede poder acceder a un portal invisible hacia el futuro, esto puede explicar las sensaciones de los déjà vu. En cualquier caso, el fenómeno de la precognición está respaldado por estadísticas, pero solamente es cuestión de demostrar cuál puede ser este mecanismo, afirma Mossbridge. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Yo sé que para mucha gente esto es simplemente para pasar el tiempo, una cuestión chusca, fanfarronerías, pero hay algo de ciencia detrás de todas estas explicaciones y detrás de muchas de las cuestiones que pasó con Jacobo Greenberg. ¿Por qué desaparece? ¿Por qué todo esto que él estaba haciendo y por qué estaban estas agencias detrás de él? ¿Qué intereses tenían? ¿Por qué no querían que esto se supiera? ¿Qué pasaba con el caso de Pachita? ¿Se acuerdan la curandera y todo esto? Donde no sé si ustedes han visto toda esta cosa donde sí, la gran mayoría son charlatanes, pero hay personas que pueden curar, ¿no? De alguna manera puedes decir, ok, bueno, es que la gente con la fe que tiene en todo esto que le están haciendo, solito, ¿no? Fue una cuestión donde quizás era, ¿cómo se le dice? Cuando alguien siempre se hace el enfermo, pero está en la mente, ¿no? Y cuando su mente es tan fuerte en lo que cree, se cura. Cuestiones donde diría la ciencia es que es imposible, ya se va a ir, pero de repente, ¿no? Hay algo ahí que su mente y milagrosamente se mejora, ¿no? Hay tantas cosas que todavía no se logra poder establecer una conexión real para un estudio de forma. Y es que también hay detrás de todo esto un montón de intereses, ¿no? Todos sabemos que hay cuestiones donde dicen, no, a ver, porque por lo general el caso de la medicina, ¿no? Y mucho de lo que ahorita está en el Congreso de Estados Unidos peleando Bobby Kennedy Jr. es precisamente, ¿no? Con mucho de lo que ha dejado de hacer ahí los congresistas, los temas de los CDCs, la situación que se debería de encargar de la salud de los pequeños y donde al final, ¿qué es lo que prima? En lugar de la cuestión que debe de ser preventiva, en lugar de la cuestión donde deberían de decir realmente lo que se debe de hacer, pero todo es no. Siempre es el interés de venderte un producto para que tú sobrepases algo, ¿no? Y digo sobrepasar, más no curar, ¿no? Porque ¿qué pasa con lo que significa un paciente curado, ¿no? Es un cliente perdido. Entonces, mucho de lo que hoy vemos en cuestiones de que, híjole, es que tómate esto porque tú tienes agruras, tienes acidez, tienes colitis. ¿De qué se deriva esto? Atiendes nada más parte de un síntoma, ¿no? Pero no estás atendiendo qué es lo que lo causó. De eso no se encarga en la medicina, ¿no? Porque la cuestión es, ok, bueno, ¿qué pasa en tu vida, no? ¿Cómo vas en cuestión de presiones, de preocupaciones, el trabajo? ¿Qué pasa en el interludio, en lo que vas tú camino al trabajo? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo está el tema de la familia, las amistades, etcétera? Mucho de ello impacta en tu mente, y tu mente, ¿qué es lo que causa cuando empiezas a tener estrés y empiezas a generar esto, no? Porque no nada más es una cuestión donde te va a afectar el estómago, sino hay muchas otras cosas que se van derivando de ello. Y al final vas a decir, no, pues fue esto y lo otro, ¿no? Y esa es la cuestión. Ahora, en el contexto de la mente es donde, como les digo, hay muchas enfermedades psicosomáticas o que vienen derivadas de la mente, pero cuando tú la afectas, ¿qué sucede, no? Dicen, en mente sana, cuerpo sano, ¿no? Todo tiene que estar en un equilibrio, porque si algo no está bien, el otro tampoco lo va a estar bien, ¿no? Incluso también el caso, por ejemplo, de los dientes. La cuestión cuando hay gente que tiene los dientes muy chuecos y demás, ¿no? Cuando se los logran arreglar con ortodoncia y esto, también va cambiando mucho el tema de su salud, de su cómo se siente la persona,
porque luego ya empieza a sonreír más. Es diferente, ¿no? Pero algo habían dicho, una teoría, porque bueno, mi madre, mi esposa son odontólogas. Entonces una de ellas me dijo también una vez, ¿no?, que uno de los profesores le comentaba este tipo de casos. Igual son cuestiones de teoría y demás, en donde también va relacionado esta simetría y estas cuestiones para mantener una especie de orden o equilibrio de tu cuerpo, ¿no? Y empieza a alinearse y empiezas a mejorar en ese contexto. Y digo, también entra lo que les digo, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas los dientes mal y quieras sonreír y no. O sea, ¿has visto esa gente que tiene así los dientes muy chuecos y dices, no, mejor ya no sonríen? Yo he visto pacientes de mi esposa que después de que les quitan los brackets y demás, así, ¿no? Antes eran no, muy serias las niñas o así, pero cuando ya llegaron así al grado donde ya se tenían que quitar, ¡boom! O sea, y sonrientes y todo y demás, ¿no? Cambia. Y yo sé que vas a decir, bueno, Pablo, ¿y qué tiene que ver esto con la precognición, con el tema de la mente? Precisamente porque mucho tiene que ver el poder de la mente, el poder de tratar de ir más allá de lo que nada más nos quedamos que debería de ser, ¿no? Porque si tu mente y tú estás en este entorno, dices, todo es cuadrado, todo es así, claro, tampoco sin llegar al extremo de la toxicidad positivista, ¿no? Sí, si yo lo deseo ya va a ser, no, tampoco es así. Pero la cuestión es, a veces es importante seguir tu instinto, ¿no? ¿No les ha pasado alguna vez que siguiendo tu instinto te salvaste de una muy mala decisión? Hagan la prueba, ¿no? Igual pueden tener una bitácora, puedes empezar a escribir, tratar de cuando te despiertes, parte de los sueños, porque los sueños también vienen derivado de lo que tú vas viviendo día a día, las cuestiones de preocupaciones y cuestiones que no has solucionado se van manifestando de algunas maneras. Pero esto, trata de llevar una bitácora de qué soñaste, de qué esto, qué sentiste, ¿no? Y trata de hacer una prueba, siguiendo tu instinto durante un mes frente a otro mes donde haces las cuestiones simplemente porque sí, así es, ¿no? ¿Y qué es donde te va a ir mejor? Resultados positivos contra los negativos, ¿no? Hazlo así, un mes, 2 meses, frente, un mes, 2 meses, en donde simplemente sigue la vida como sea, sin seguir ese instinto. Haz esa prueba nada más para la cuestión de ver qué tan cierto es, por lo menos para ti, en la cuestión de la precognición. Así que para la Gran Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios. Y si quieres que siga tocando esta clase de temas, coméntame, ¿no? Digo, mucho de lo que este canal hacía al principio, ¿no? Sus orígenes eran cuestiones así. Claro, como todo, ¿no? Uno va evolucionando, uno va creciendo. Pero tampoco quiero abandonar estos temas. Para la Gran Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima. Si estás en la capacidad de apoyar a este canal, solamente si puedes, aquí a través de mi Patreon lo puedes hacer. Un super chat, un super sticker. Si me ven en diferido, aquí abajito hay un botoncito que es super gracias. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Compartan. Hasta luego.